¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Y muchísimas gracias. Quiero de verdad agradecer de todo corazón a todas las personas que en estos días que no estuve presente aquí en este rincón de YouTube llamado el ático, que se preocuparon por mí, me mandaron mensajes tanto en YouTube como en Instagram, preguntando que si yo estaba bien de salud, que qué pasaba, estaban preocupados por mí porque ya habían sido varios días. Hay que tener en cuenta que vamos para 3 años ininterrumpidos, de lunes a viernes subiendo videoreacciones a Dimash y a otros artistas y a otras cosas, y como les vuelvo a repetir, ininterrumpidos. Pero en esta ocasión, como el título del video lo dice, les tengo una buena noticia y una mala noticia. Yo creo que les voy a dar la buena noticia primero para suavizar un poco las cosas. Y la buena noticia es que ya estamos de regreso. Yo de salud estoy muy bien, de verdad muchísimas gracias. Los amo a todos ustedes. Ustedes son mi alimento de todos los días. A ustedes los necesito como respirar. De verdad que muchísimas gracias por todos esos mensajes. Yo de salud estoy muy bien. Les voy a comentar qué fue lo que pasó. Estuve sin internet desde el día viernes de la semana pasada. El video del día viernes salió porque recuerden que yo los grabo un día antes. O sea, el video del viernes yo lo grabé el jueves. Pero el viernes muy temprano en la madrugada, a las 6 de la mañana, para ser más preciso, 6 y media de la mañana, se me fue el internet. Yo estaba con esta compañía y ya llevaba un servicio pues más de 4 o 5 años con ellos, sin ningún problema. Ya vieron que hemos subido videos todos los días y todo eso, y no ha habido ningún problema. Pero de repente, el día viernes, como que dijeron, ya me aburrí de darle servicio, y me lo cortaron desde el día viernes. Se reportó el servicio de internet a la compañía telefónica que nos proporcionaba este servicio. No nos hicieron caso. Pasé todo viernes, sábado, domingo sin internet, y les dije, oigan, ¿de qué se está tratando? Yo necesito grabar, porque recuerden que como los grabo un día antes, yo grabo de domingo a jueves. Yo el domingo necesitaba grabar el video para el día lunes y nunca me dieron respuesta. Entonces lo que decidimos, mi hermano y yo, fue, ¿sabes qué? Pues hay que darle las gracias, y nos cambiamos de compañía. Y fue lo que pasó. Nos dejamos esta compañía. Ya tenemos la mensualidad pagada y todo. La vamos a dejar perder, no hay ningún problema. Y contratamos una nueva empresa. Pero ya saben todos ustedes que estos trámites que se hacen con este tipo de empresas son tardados, no son rápidos. Se hizo la contratación el día domingo, vía internet, con esta nueva empresa. Nos dijeron que sí, que no hay ningún problema, pero que venían hasta el día martes a instalarlo. Ok, entonces ya se instaló el día martes este servicio, y ahora el problema ya llevaba viernes, sábado, domingo, y ahora también lunes y martes, porque el martes no teníamos hora. Vinieron a mediodía, como a eso de casi la 1 de la tarde, a instalar el servicio. Ya se hicieron las pruebas y todo. Y total, todo muy bien. Ahora tengo más velocidad, internet, eso que ni qué. Tengo más velocidad, nada más que también ahí surgió otro problema. Como el módem se puso en un lugar distinto en el que estaba el otro, donde estaba el otro ya teníamos la configuración de cables y todo eso, las medidas exactas y todo eso, ya nada más era prender y apagar, ¿no? Sin ningún problema. Pero ahora como se instaló en un lugar diferente, no tenía yo cable para tirar a la computadora, y mi computadora no tiene para recibir señal vía Wi-Fi, no le he comprado la antena. Y nada más la puedo conectar vía cable de Ethernet. Entonces ahora lo que pasó fue que no tenía cable de Ethernet. Y pues ya, tuve que esperarme un día más para que se pudiera conectar mi computadora. Yo me pude conectar con mi teléfono el día martes, ya después de que se fueron los señores de la instalación. Me pude conectar por mi teléfono, nada más que no quise entrar a Instagram porque quería entrar fresco.
para hacer las grabaciones del día de hoy. Y pues bueno, por eso no les he respondido todavía, pero muchísimas gracias a todos de verdad, a todos. No, si ustedes vieran la cantidad de mensajes que recibí, tanto en YouTube como en Instagram, deseando que yo estuviera bien y todo eso. Pero bueno, les digo, yo estoy muy bien, muchísimas gracias, pero sí fue cosa del internet, esos cambios burocráticos que hay que hacer entre compañías y todo eso, pues fue lo que me detuvo, ¿no? Pero ya estamos aquí de regreso. Venimos con más ganas porque, pues, queramos o no, fueron unas como que vacaciones forzadas y recargamos la pila y pues bueno, estamos aquí de regreso. Esa fue por la noticia buena, que ya estamos de regreso porque ya tenemos internet y pues no pasó nada malo, gracias a Dios. Y aquí estamos para seguir dándole para adelante con Dimash y vamos a ver todo lo que me he perdido en estos días. Lo que supe es que Raushan se casó y la boda estuvo bastante interesante. La reacción que vamos a ver más al rato, porque vamos a tener 2 reacciones el día de hoy, es, bueno, esta no es una reacción, ¿no? Sino más bien es como que un explicatorio de qué fue lo que pasó, por qué de la ausencia del ático, con esta buena y con esta mala, ¿no? Y ya en el video de más al rato vamos a hacer ya la primer video reacción, ahora sí que oficial, después de este regreso. Va a ser un poco parte de lo que fue la boda de Raushan con, ay, no me aprendo el nombre de su novio, pero ahora su esposo, con algo como Manacar, algo así se llama. Ustedes me perdonarán, ya saben que para los nombres soy muy bueno, pero ya me lo iré aprendiendo con el tiempo, así que no hay ningún problema. Y pues bueno, esa fue la buena. Ahora, la mala es que no alcancé boleto para el concierto de Dimash. Estuvo bastante peleado, estuvo bastante saturado, lo podríamos decir. Algo que no se me hizo justo fue que se haya vendido casi todo en preventa. Porque recuerden que la preventa para el concierto del Auditorio Nacional de la Ciudad de México comenzó el día 30. Y el 30 fue exclusivamente para preventa para usuarios de una tarjeta de crédito de un banco en específico de aquí de México. Y digo, pues todo muy bien, porque siempre se hace así, ¿no? Siempre hay preventa de los conciertos y no hay ningún problema. Pero yo creo que deberían de poner un tope, porque en esta ocasión como que se les fue o se les salió de las manos. En la preventa se vendió el 85% de las entradas. O sea, se vendieron 8,500 boletos solamente el día de la preventa. El auditorio tiene una capacidad de 10,000. No sé, que quedaron 1,500 al aire para todos los que somos pobres y no tenemos tarjeta de ese banco. Sí tengo, pero yo tengo de otro banco. Y no me iba a tramitar una tarjeta nada más por comprar un boleto en preventa, ¿verdad? Digo, aparte nunca había pasado de que se vendiera casi todo en la preventa. Y pues bueno, eso fue lo que pasó. Se vendió el 85% de las entradas. Ya se imaginarán el día siguiente para la venta abierta al público en general. 1,500 no fueron nada. Se acabaron creo que en 1 hora y media, 2 horas. Porque cuando los quisimos comprar desde el día de la preventa, nos formaron en una fila virtual. Yo estaba en el lugar 200 y tantos, pero ya al día siguiente nos mandaron un mensaje los de Ticketmaster, los de la empresa que vendió los tickets, nos mandó un mensaje para decirnos que pues, lamentablemente ya no habíamos alcanzado entrada, que ya se habían vendido todas y que pues, disculpáramos las molestias y siguiéramos participando, ¿no? Y pues bueno, pero fíjense que al contrario de estar triste, estoy bastante contento, estoy bastante feliz, porque eso significa que el concierto de Dimash es todo un éxito. Y me siento muy feliz por él, porque la primera vez que pisa suelo latinoamericano y suelo mexicano, su concierto haya sido un sold out, haya sido que a puerta, o sea, ahora sí que ya no cabe ni un alma más. Por cuestiones de seguridad no van a meter más de 10,000 allí en el foro del auditorio, pero yo creo que eso le va a dar ¿cómo le podríamos decir? Un tanteo a Dimash de cómo están las aguas aquí en tierra latinoamericana y en tierra mexicana. Ya se dio cuenta que aquí en México tiene mercado, que aquí en Latinoamérica tiene mercado.
Y no nada más para que venga a México, puede venir a Chile, a Colombia, a Ecuador, a Argentina, a Uruguay, a Brasil, a donde quiera, y va a hacer lo mismo, va a tener conciertos llenos, que se ve con ventas récords de boletos de las entradas de sus conciertos, porque es un artista que, a pesar de que nos tenía muy olvidados en cuanto a actuaciones en persona, en vivo, aquí en estos suelos, nos tenía muy olvidados porque nunca había venido. Ya se dio cuenta que tiene mercado y que tiene poder para venir y llenar auditorios y llenar foros y llenar lo que sea. Yo imagino que esto le va a dar una buena vista previa de que a lo mejor quién les dice que el año que viene no vuelve a venir, pero ya en un foro más grande, o a lo mejor en el mismo auditorio, pero en lugar de hacer una presentación hace dos. Digo, no estaría nada mal. Yo estoy seguro que 2 o 3 los llena sin ningún problema. Son 20,000, 30,000 gentes en 3 días o 20,000 en 2 días. Y yo creo que los llena sin ningún problema. Si para el único día, el 85% se vendió en preventa, yo creo que no va a haber ningún problema para que llene 2 o 3 fechas. Y lo que les decía de que se me hace injusto es de que, ok, si le vas a dar un beneficio a los usuarios de tu tarjeta de este banco, pues véndeles el 50% de las entradas, pero no les vendas el 85%. O sea, digo, también tomen en cuenta la gente que no tiene esa tarjeta, ¿no? Yo les digo, deberían poner un tope. Si vas a vender en preventa, una venta exclusiva para usuarios exclusivos de algún ámbito, en este caso de esa tarjeta de crédito, véndeles el 50% de las entradas como máximo. No les vendes el 85% porque toda la demás gente, ¿qué va a hacer, no? Yo creo que en ese lado estuvo mal que les hayan vendido tantas entradas. Les digo, para ellos, ¿qué más les da, no? De todas maneras las iban a vender. Para ellos son ventas y eso les digo, eso yo lo doy de punto de vista desde gente de afuera, ¿no? Y gente que se quedó fuera, mucha gente que se quedó, que sí consiguió entrada, pues le da igual, ¿no? Y está feliz porque va a ir. Y yo los felicito y espero que lo disfruten mucho. Pero los que nos quedamos sin entrada, pues bueno, les digo, no sé, a lo mejor en la próxima lo pueden controlar más y vender un poquito menos. Sí, darles un beneficio, pero venderles menos entradas, no casi todas. Pero bueno, ya ellos sabrán, es su negocio, ellos saben lo que hacen, ellos saben cómo lo manejan. Nada más que sí, como que nos dieron el portazo, en pocas palabras. Y pues bueno, esas son las dos noticias. Esas fueron la buena y la mala. La buena, ya estamos de regreso. La mala, no conseguí entradas para el concierto de Dimash. Pero les digo, al contrario, estoy muy, muy, muy feliz por él. Porque eso le abre las puertas y yo imagino que le da la certeza de que puede seguir viniendo en sus giras aquí a suelo mexicano y va a tener ventas llenas y va a tener ventas a tope y va a tener conciertos a reventar, porque no nada más viene público mexicano, sino que viene público de toda Latinoamérica, ¿no? Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, o sea, como se llama el país de habla hispana de Latinoamérica. Aquí van a estar presentes para presenciar a nuestro emperador kazajo. Y les digo, estoy muy, muy, muy feliz por él. Obviamente me siento triste porque no voy a poder asistir, pero me siento muy feliz por él porque su concierto es todo un éxito y qué bueno, Dimash se lo merece. Pues bueno, estas fueron las noticias en el noticiero notiático. Bueno, esas fueron las dos cosas que les quería informar, ¿no? ¿Por qué de la ausencia? Y pues bueno, esas son las dos razones. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que se preocuparon por mí, por mi salud y todo. Yo estoy muy bien. Me quedé sin internet, ya saben las compañías cómo son. Y pues bueno, hicimos cambio, por eso se tardó más días. Y pues bueno, en total. Y la segunda, pues les vuelvo a repetir. Disfruten, los que hayan conseguido entrada, disfrútenlo, gócenlo como si me llevaran ahí con ustedes. Y muchísimas, muchísimas gracias nuevamente. Y pues bueno, si este video les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. ¿Qué más decía? Que ya se me olvidó. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Y no me queda otra cosa más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo más al rato para la reacción
después del regreso de esta interrupción forzada del internet. Ya saben dónde nos vemos, así es. Nos vemos en el ciberespacio. Bye.